Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral aquí en Contrastando Ideas. Quiero agradecer la presencia de grandes amigos, experimentados analistas políticos, prestigiados hombres que han hecho de la política una profesión noble, digna y sobre todo determinante para el futuro de este país. Quiero agradecer la presencia del arquitecto Adrián Alanís Quiñones, exsecretario general de gobierno del estado de Durango, ex senador de la República, sin lugar a dudas un hombre con una amplia experiencia. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Julio, muy buenos días, Marco. Buenos días, arquitecto, gracias. También debo agradecer especialmente la presencia, el tiempo que nos brinda el ex consejero del Instituto Nacional Electoral, un experto, un jurista en materia político y electoral, el doctor Marco Antonio Baños, aquí en Contrastando Ideas. Muy buenos días, doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Julio. Muy buenos días y un saludo afectuoso para el arquitecto Adrián Alanís y al auditorio. Gracias, gracias. Bueno, pues yo quisiera iniciar esta mesa preguntándole al arquitecto Adrián Alanís Quiñones su percepción sobre esta semana, el recuento de los daños, lo que ha ocasionado estos mensajes de corrupción o estos escándalos donde se ha visto vinculado el gobierno de Nuevo León, el propio señor gobernador, con un despacho de abogados que les pagan cantidades multimillonarias, la percepción propia, las encuestas, cómo están dando en este momento el posicionamiento, el crecimiento de Xóchitl Gálvez, el propio Santiago Taboada en la Ciudad de México, el tema del, pues obviamente, el proceso electoral que ya se viene, ya estamos a la vuelta de la esquina, 2 meses y medio prácticamente, y claro, los debates presidenciales. Arquitecto, el tiempo es suyo. Sí, muchísimas gracias, Julio, muy amable. Como hemos visto, esta semana ha sido muy agitada en varios aspectos, en los aspectos de inseguridad, sigue la inseguridad en México, lo que ha estado sucediendo, inclusive cuando un partido como el Movimiento Ciudadano ha estado hablando de la limpieza, lo que debe ser sobre todo una política nueva, y estamos viendo en Nuevo León que no hay ninguna política nueva, donde lamentablemente el titular del Poder Ejecutivo Estatal está asociado en la empresa con su señor padre y está adquiriendo y comprando y teniendo muchísimos negocios que de alguna manera se generan al amparo del propio gobierno del Estado y donde se han dado a conocer en cifras exageradas los pagos de honorarios y sobre todo también lo que tiene que ver con muchos aspectos en cuestiones de adquisiciones y en cuestiones de contratos que de alguna manera están generando un ambiente muy serio en materia de corrupción. Inclusive también lo que en Pesquerías, el municipio de Pesquerías de Nuevo León, se generó en relación a que hayan encontrado una serie de narcofosas y cadáveres incinerados. Y además de ello, pues es lamentable también lo que está sucediendo ahorita con las encuestas. Fue muy polémica la encuesta de Reforma cuando en ese momento no dieron cuáles son los puntos importantes de la metodología y sobre todo cuando en una especie, digamos, de análisis de 1000 encuestadores, resulta que el 47% no quiso contestar y hay otro veintitanto por ciento que dijo que todavía no sabía. Por lo tanto, esas encuestas prácticamente son inválidas porque si estamos hablando de más del 60%, casi un 70% llega a personas que en determinado momento no saben ni por quién va a votar o que no les interesó la respuesta, pues esto lamentablemente no te da científicamente un tecnicismo que te permita que los resultados que están publicando sean los más correctos. Y por otro lado, pues seguimos viendo que existe en todo el país, lamentablemente, más asesinatos, más amenazas,
en materia del crimen organizado contra los propios candidatos de los diferentes partidos y sobre todo en los municipios. Entonces, sí es una semana que hemos pasado muy aterradora en algunos aspectos, muy confusa en otros aspectos, y bueno, sigue la confrontación. Por ahí la candidata oficial dice que no pasa nada, que todo está perfectamente bien, que es un país muy seguro, y bueno, eso es lo que tenemos de esta semana, mi comentario, Julio. Claro, claro que sí, arquitecto. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños qué opinión le merece, pues obviamente el escándalo que, bueno, resuelve el propio Instituto Nacional Electoral, bajarle candidatos al Senado de la República, las fórmulas de Movimiento Ciudadano no cumple con pues, la paridad de género, hay pues inconformidad, obviamente hay impugnación, pero ¿qué está pasando en el Movimiento Ciudadano que tiene tantos escándalos, doctor Baños, donde, bueno, por una parte los candidatos a la presidencia de la República y a la capital de la República Mexicana o se la pasan en los balcos, en los balcones, consumiendo alcohol y echando fiesta, o se la pasan en un debate pues, político, comiendo palomitas y aquí, pues obviamente ya la percepción de la ciudadanía es muy negativa hacia el movimiento ciudadano. ¿Qué está pasando con este partido, doctor Baños? Bueno, yo creo que es muy lamentable que esté ocurriendo este tipo de circunstancias donde el Instituto Nacional Electoral se ve obligado a aplicar las normas y se ve en esa necesidad de tener que hacer sustituciones de candidaturas para que se cumpla una disposición constitucional. No es, aquí sí hay que decirlo con mucha claridad, no es un tema de ocurrencia ni de una mala fe o mala voluntad o de parcialidad en contra del Partido de Movimiento Ciudadano, sino que, como sabemos, desde el año de 2014, la Constitución dice que tienes que postular candidaturas en paridad de género y posteriormente en el 2019, pues ya se hizo no solamente una reforma para que se haga realidad esta postulación, sino que para que la integración de los órganos legislativos y los órganos de gobierno se den paridad de género, lo que se ha llamado la paridad en todo. En el caso concreto del Movimiento Ciudadano, pues no cumplieron con esta norma y dentro de las candidaturas que quedaron sin efecto, pues está la de Eliseo Fernández, que es un político que tiene una gran relevancia en el contexto del estado de Campeche, que incluso estuvo muy cerca de ganar las elecciones donde resultó gobernadora Laida Sansores, y que por consecuencia pues es un hombre que tiene un enorme liderazgo y ahora sometido a una serie de situaciones de investigaciones y demás que lo han llevado a estar un poco alejado del estado de Campeche, pero creo que ahí el Movimiento Ciudadano se está demostrando como un partido que resultó muy desorganizado frente a las expectativas que había generado, un partido que había hecho señalamientos de que iba a atacar lo que ellos han denominado la vieja política, que han hecho referencias a que son un partido que representa a los jóvenes y donde estaban haciendo una oferta político-electoral para erradicar prácticas del pasado, pero pues, al final terminaron siendo una organización rebasada por la realidad, con una enorme problemática para poder complementar las candidaturas. También eso hay que decirlo. Les costó mucho trabajo integrar las candidaturas para poder hacer las postulaciones a nivel nacional y ahora pues con este tipo de problemas no hay forma de señalar que es un partido moderno, no hay forma de constatar en los hechos que están buscando erradicar prácticas del pasado y tampoco hay manera de sostener que hay una oferta específica. Es un partido que habrá que ver en como decía el arquitecto Alanís, esa encuesta del diario Reforma, que no tuvo un 47% de respuestas y un 17% de gente que no sabe por quién votará, pues no puede reflejar una tendencia clara. Reforma pues ha perdido mucho esta precisión que traían las encuestas con la salida de Lorena Becerra del área de encuestas, una mujer que se ha destacado por su enorme profesionalismo y el gran talento que ha demostrado para poder aplicar de manera muy objetiva las encuestas, pero que ahora está en una empresa particular. Y esa encuesta
que le daba 24 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, pues le da 8% al Movimiento Ciudadano. La verdad es que se ve muy complicado que eso vaya a ocurrir en el mundo de la realidad, pero en el fondo, pues es un tema de una enorme desorganización la que está teniendo el partido de Movimiento Ciudadano, pues que lo está volviendo una organización absolutamente cuestionable y sin una capacidad real de presentar una oferta seria en el desahogo del proceso electoral. Claro, claro, sin lugar a dudas. La situación que hoy vive el proceso electoral a nivel nacional es alarmante, es preocupante. El descontento social, pues la percepción de impunidad por parte de las acciones de la delincuencia organizada va creciendo. Yo quisiera preguntarle al arquitecto Adrián Alanís cómo se vive allá en el norte, en la zona de Durango, allá esa parte tan importante de nuestro país, en la parte empresarial. ¿Cómo se vive con los sectores productivos esta percepción o este mensaje que el gobierno federal le ha dado a la ciudadanía, pues de abrazos y no balazos a la delincuencia, pero sí pues de total impunidad, obviamente, también a estos grupos tan, pues yo diría, tan delicados y tan peligrosos que están imponiendo su voluntad en este proceso electoral, arquitecto? Bueno, aquí en Durango no tenemos ese problema muy arraigado, lo tenemos nada más en algunas partes a nivel municipal en lo que es la sierra. En este proceso electoral, Durango no tiene renovación de ayuntamientos hasta el año que entra. Entonces, ahorita todo está prácticamente tranquilo. No puedo decir lo mismo de nuestros estados vecinos, sobre todo en el estado de Zacatecas, donde sí hay problemas y por eso una de las candidatas, precisamente de la oposición, arrancó en Fresnillo, Zacatecas, su campaña presidencial. Entonces, la percepción aquí en la parte donde resido, que es Durango, hay una percepción de seguridad bastante amplia. Aparte de eso, vuelvo a reiterar lo que en algunas ocasiones he dicho, hace 7 años y medio que no hay un secuestro en Durango, que no hay un descabezado, que no hay ningún incinerado, que no hay ningún colgado de puente, que no hay ninguna hielera por ahí en alguna institución con alguna cabeza, que no se ha encontrado ninguna narcofosa. Hay delincuencia en materia del fuero común, en cuestión de robos de automóviles, robos casa, habitación, y sobre todo por gente joven dedicada o más bien con adicción a las drogas, que ve cuando el vecino se retira, se va y busca la manera de entrar por la puerta de atrás, en la ventana, vender, sacar la televisión para venderla para comprar drogas o algún artículo doméstico. Eso es la problemática que tenemos aquí en Durango. En la parte, digamos, de todo el norte, porción disímbula, como estábamos hablando hace rato de Nuevo León, pues en Nuevo León hacía tiempo que inclusive tanto el presidente municipal de Monterrey como el de San Pedro Garza García hace algunos años pusieron orden para que no hubiese absolutamente ningún tipo de delincuencia o de crimen organizado haciendo las suyas en esos municipios tan importantes de Nuevo León. En Chihuahua, pues hemos visto todo lo que desde hace años se ha estado viendo y que han sido también por parte de la familia Levarón, que después de las muertes que ha habido por allá y en Sonora, lo mismo que en Chihuahua, lo de los jesuitas en la Sierra Tarahumara, todo ese tipo de cosas sí ha tenido y sigue teniendo mucha percepción de inseguridad. En el caso de Sinaloa, lo vimos en la elección del 2021, como todos los candidatos y candidatas y todas fueron, sobre todo su equipo electoral, su equipo de campaña, sus gentes de logística, cómo fueron secuestradas 24, 48 o 72 horas antes, con el fin de que dejaran operar precisamente a los que ganaron. Entonces, ahí sí lo vemos, es realmente difícil la situación en esos estados, pero aquí, por lo pronto, aquí en Durango sí estamos tranquilos, muy tranquilos. Perfecto, pues qué bueno que hay esa percepción de seguridad, de tranquilidad, de paz social en el estado de Durango, que ha blindado a su población, a su territorio, pero bueno, lamentablemente en otros estados que son vecinos, como Zacatecas, que está incendiado, como Guerrero, donde siguen pues los problemas, donde ya incluso han llegado a exigir pues los grupos parlamentarios en el Senado de la República la desaparición de poderes. Yo quisiera preguntarle al doctor Marco Antonio Baños,
¿Qué opinión le merece este escándalo que se ha detonado en pues, la máxima tribuna legislativa del Senado de la República? Se reúnen los requisitos contemplados en la reglamentaria de la fracción quinta del 76 constitucional, doctor. ¿Realmente hay desaparición de poderes? ¿Se actualiza la hipótesis para que el Senado ordene desaparecer al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial del Estado de Guanajuato y del Estado de Guerrero? Digo, obviamente Guerrero está en llamas, pero ¿se actualiza el supuesto constitucional, doctor? Creo que no se actualizan estos supuestos para desaparecer los poderes públicos de los estados. Creo que más bien se trata de una guerra discursiva entre los grupos parlamentarios de los partidos políticos que exaltan las circunstancias que prevalecen en estas entidades federativas y donde de una forma tan irresponsable como el propio manejo que hace unos días hizo el presidente de la República de la expresión golpe de Estado técnico, pues ahora han hablado de la desaparición de los poderes, primero en el estado de Guerrero por todas estas circunstancias y la absoluta falta de sensibilidad que en un principio tuvo la gobernadora para manejar el caso del asesinato de este joven de la normal Isidro Burgos, que sería pues el 44 asesinado de este grupo de jóvenes en expresión de los propios jóvenes de la normal. Pero también están estas expresiones realmente lamentables, grotescas, que nadie les pone un alto, como lo que ha declarado la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Utilia, que pues fue pescada en un desayuno con uno de los líderes locales del narcotráfico y que lo ha hecho ver como una cosa absolutamente natural e incluso ha llegado a decir, no nada más a nosotros como ciudadanos y como público atento a lo que está pasando ahí, se lo ha dicho a la propia Cuarta Transformación, que si no está ella, pues entonces no van a ganar en el resto de los cargos de elección popular en la entidad. O sea, se hizo sentir como que si ella fuese una pieza clave en este tipo de cuestiones. Entonces, ese tipo de circunstancias llevaron a que primero, pues sí hubiese una protesta, en mi opinión, bastante, digamos, aceptable de parte de la oposición para exigir que se ponga orden en el estado de Guerrero, pero de ahí se fueron a la idea de la desaparición de los poderes y luego vimos el desastroso papel que jugó Salgado Macedonio como jefe de ese clan político del estado de Guerrero, donde pues salió a defender a la gobernadora y salió a decir que pues en Guerrero no pasa absolutamente nada, aunque en efecto pues esté cayendo a pedazos, pero él dice que no sucede absolutamente nada y luego sale en un video bailando, un personaje un poquito grotesco, por cierto. Y entonces salió a amenazar, porque pues así hay que leer el discurso de Salgado Macedonio, que si se insistía en la desaparición de poderes del estado de Guerrero, pues entonces sería factible la desaparición no de los poderes en Guerrero, sino de Guanajuato, y entonces amagó con que ellos sí tienen la mayoría para sacar este punto. Es una amenaza clara y velada hacia la oposición, pero yo creo que todos los políticos aquí sí, de todos los partidos, deberían de actuar con mayor sensibilidad y mayor responsabilidad ante temas que son absolutamente delicados. Sería deseable que en el contexto de todo el país, pues hubiese personas que como con la autoridad moral que tiene el arquitecto Adrián Alanís, que pudieran decir que en sus estados pasa lo que él menciona respecto de Durango. De veras, en serio, hay que decirlo con mucho, pues con mucho gusto, es envidia de la buena que tú puedas salir a la calle a la hora que se te ocurra a pasear a tu mascota o simplemente a disfrutar de una caminata por el centro de la ciudad de Durango o por alguno de sus municipios, pues a mí me parece que eso es un valor que paulatinamente estamos perdiendo y más que un valor, es un privilegio que estamos perdiendo en muchas partes del país. La inseguridad que prevalece en estados como Michoacán, como el estado de Jalisco, como el propio estado de Guanajuato, como Guerrero, como Chiapas, son situaciones que ya están aquejando de tal manera a la población que la están ahogando.
Y luego suceden otro tipo de situaciones que también habrá que comentar en algún momento, Julio, pero pues ahí están estas lamentables declaraciones de gobernadores como lo que ha pasado con Laida Sansores en el caso de Campeche, con una manifestación absolutamente multitudinaria, inédita en el caso de Campeche, donde los policías salen a reclamarle y a pedirle que se vaya, y donde además, al parecer hoy habrá una marcha, hoy o mañana, no recuerdo bien la fecha anunciada, pero una marcha, unos para defender, obviamente organizados por la propia gobernadora, para defenderla y otros para continuar en la lucha para que se vaya. Pero ahí tienes a Cuitláhuac García en Veracruz, que también es un gobernante absolutamente impresentable, y ahí tienes las lamentables declaraciones de Ramírez Bedoya en Michoacán, que salió a decir que la decapitación de 3 personas, de 3 mujeres, en Pátzcuaro, pues es una reacción normal del crimen organizado. Dijo, si el gobierno ataca a los maleantes, pues entonces hay una reacción normal de ellos. Ah, bueno, pues es normal que los decapiten. Esa es la interpretación a ese tipo de cuestiones. Entonces, sí creo que estamos en una situación emergente a nivel nacional en esos temas. Pues la verdad es que es alarmante el escenario que vivimos los mexicanos a nivel nacional. Las ejecuciones siguen siendo una realidad. En el estado de Morelos, ayer, a plena luz del día, ejecutan a un funcionario. Y bueno, pues las desapariciones, las declinaciones de propios candidatos están a la orden del día. Yo quisiera preguntarle al arquitecto, ¿qué esperamos los mexicanos? Ya está a la vuelta de la esquina los debates presidenciales. Ya vivimos en la capital de la República Mexicana el primer debate capitalino, donde, bueno, pues es preocupante ver cómo una candidata de Morena es claramente, pues, una activista que no tiene mucha visión y mucho menos mucha capacidad como para dirigir una ciudad tan importante como la capital de la República Mexicana. ¿Qué está pasando en este momento tan importante e histórico para el proceso electoral, arquitecto? Bueno, yo consideraría que en primer lugar, ojalá los debates sean de mucha altura, que se vea la visión de lo que se quiere como desarrollo nacional y cuáles son las propuestas puntuales, no de rollo de cada uno de los candidatos, las candidatas y el candidato. Y sobre todo tratar, y ojalá así sea, que las descalificaciones de alguna manera sean cortas, sean breves y que la generalidad de este debate sea de propuesta positiva, donde el mexicano, el ciudadano común y corriente pueda escuchar propuestas muy definitivas que requiere y necesita en estos momentos nuestro país. ¿Cuáles son los puntos más graves que tenemos? Pues lo sabemos perfectamente bien que el primero es la seguridad, que va acompañada con la certidumbre, va acompañada también con todo lo que tiene que ver con la salud, con la educación y con el empleo. Es importante también la generación de empleos que muchas veces se pierden por la incertidumbre que hay de los inversionistas, como tanto se ha dicho con bombo y platillo en Nuevo León de la empresa Tesla y que tantos millones de dólares y que tantos empleos y que tanta generación de tantas cosas, tanto a nivel directo como indirecto, y vemos que no hay absolutamente nada, pero lo comprendemos por la incertidumbre actual que hay. Ayer veía el hecho de una nota periodística de investigación en donde se ve que hay poblaciones en el Estado de México, como es Ecatepec, que llegan ciertas pandillas y a la hora que sale a trabajar el dueño de esa casa, van y le cambian la chapa y a las 3 horas ya está una familia o 2 familias o 3 familias adentro de su casa habitación. Entonces, todo este tipo de incertidumbres, porque lo hemos visto en este sexenio, cuántos edificios, cuántas vecindades en la Ciudad de México diariamente pierden los dueños o están intestados o están en problemas familiares o lo que sea, pero pierden sus propiedades precisamente por toda esta falta de certidumbre que existe y que ojalá sean puntos importantes también dentro del debate, más que la descalificación, más que cómo caminas o qué cuerpo tienes o qué peso tienes o cualquier situación de esa naturaleza y que se pueda generar
realmente un ámbito dentro del ambiente electoral que sea positivo, que sea de desarrollo nacional, que sienta en ese momento el que esté escuchando, yo sí voy a votar por esta persona porque esta persona me está aportando esto y me está pidiendo esto y por mis hijos o por mis nietos, que de alguna manera este país pueda generar en determinado momento, más que también la certidumbre, el desarrollo nacional. Ese es mi punto de vista. Bueno, totalmente de acuerdo con el arquitecto Adrián Alanís. Estamos entrando ya en la recta final de este programa. Quiero pedirle una última conclusión y aquí una pregunta directa al doctor Marco Antonio Baños. A ver, ¿han resuelto las autoridades electorales que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que es al mismo tiempo candidato plurinominal a una diputación federal por la capital de la República Mexicana, a ver si estoy correcto, es gobernador de Morelos y es candidato por la Ciudad de México, y bueno, ya lo ordenaron que renuncie, o que, perdón, que pida licencia a la gobernatura? ¿Esto se puede dar, doctor Baños? Nada más una pequeña precisión. Si es gobernador en funciones, todo el mundo lo sabe, pero es candidato a diputado por el principio de representación proporcional. Y es un tema un poquito complejo, porque ya en otro momento el Tribunal Electoral, que fue lo mismo que hizo ahora con relación a este asunto, esta misma semana lo resolvió, ha determinado que para ser candidato a diputado hay que revisar una restricción que está en el artículo 55 de la Constitución, que establece los requisitos para ser candidato a diputado federal. Entonces te dice que tú no puedes ser candidato en la jurisdicción, es decir, en el territorio donde tú gobiernas. Él, por consecuencia, no podría ser candidato ni a diputado local ni a diputado federal en los distritos del estado de Morelos, obviamente por el principio de mayoría relativa. Pero el tribunal ha interpretado que por cuestiones de derechos políticos, esa restricción no es aplicable a los cargos de elección popular por representación proporcional. Pero también le ha dicho con toda claridad que sí puede ser candidato, pero se tiene que ir de la gubernatura. Al irse de la gubernatura, que ya sería con una licencia pues, prácticamente definitiva porque termina su periodo, pues él tendría que quedarse sin fuero. Y eso es justamente lo que creo que le está pasando, como ocurrió con el caso de Samuel García en el estado de Nuevo León. Entonces, en síntesis, el tribunal le dice, elige entre ser candidato a diputado por representación proporcional en la cuarta circunscripción, porque es el área donde está Morelos, y tú podrías ser candidato por ese principio, no por mayoría relativa, pero sí por RP, y en consecuencia te tienes que separar del encargo, no podrías ser candidato. Y además, le está diciendo que no puede ser candidato, no por el hecho de que vaya a manejar recursos públicos en favor de su candidatura por RP, sino porque es jefe de las Fuerzas Armadas en el estado de Morelos, de acuerdo con la constitución local. Y eso está prohibido en el 55. Entonces, es un tema un poquito técnico, pero eso es lo que está ocurriendo. Y entonces, una de dos, o se queda de gobernador hasta que acabe los meses que le quedan, o bien se va a la candidatura, pero tendría que separarse ya. Y los partidos de la coalición le han pedido que ya se pronuncie. Bueno, pues ahí está la explicación, una voz autorizada, la de pues un auténtico experto en materia político-electoral, jurídico-constitucional, el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Quiero agradecerle también al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, un hombre con una amplia experiencia y con un reconocimiento y un prestigio, sin lugar a dudas, muy importante, que bueno, lo avala como un hombre con también una voz autorizada para opinar sobre temas políticos y electorales. Quiero agradecerle a nuestros invitados de esta mañana su valiosa participación. Una última reflexión, nos quedan 2 minutos. Arquitecto, lo escuchamos, el cierre de esta mesa. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho al doctor Marco Antonio Baños su posición y sobre todo sus generosos comentarios hacia mi persona y hacia Durango. Y efectivamente me tocó apenas hace muy pocos años ser secretario general de gobierno, y cuando recibía precisamente a personajes que en determinado momento venían de otras ciudades o venían de la capital del estado, siempre me preguntaban a qué horas puedo estar todavía en la calle o a qué horas tengo que irme a dormir al hotel. Entonces, a la hora que quiera, no hay ningún problema. Puedo andar a las 11, 12 de la noche en las calles, caminando, en la plaza, por supuesto que se puede. Y lo mismo me decían cuando había, y siempre hemos tenido convenciones, congresos nacionales
y cuando de repente me encontraba, oiga, le pregunté al del restaurante, le pregunté al del hotel a qué horas tengo que venirme a la hora que quiera, le preguntaban al taxista, oiga, ¿a qué horas tengo que regresar a mi hotel? A la hora que usted quiera. Entonces, existe esa gran percepción de seguridad y eso para nosotros efectivamente, y se lo agradezco al doctor Marco Antonio Baños, precisamente que haya hecho esa alusión. Por otro lado, muchas cosas que tienen que ver con tecnicismos, como bien lo comentaba el doctor Marco Antonio Baños, en cuestiones técnicas, jurídicas y legales para las cuestiones en el caso de lo que es la licencia inminente que debe pedir el gobernador de Morelos, pues también muchas veces el estar escabulléndose de algunas de las cosas, algo tiene que ver en la política, y la política debe ser un ejemplo de claridad y debe ser un ejemplo moral también. Entonces, aunque tengas la manera de irte escondiendo o ir buscando digamos, cómo puedas saltarte algunas normas o alguna ley o algo, la cuestión moral debe estar por encima y debe decirse, efectivamente, pido mi licencia y si yo quiero ir a ser legislador, parlamentario, pues ya desde ahorita me preparo, desde ahorita ayudo a mis compañeros, desde ahorita voy a hacer campaña, voy a ayudar, esto, lo otro, pero no bajo el control de tener las fuerzas policíacas, tener los recursos de las secretarías de finanzas y la influencia que da el ser titular de un ejecutivo estatal. Es mi opinión. Muchísimas gracias, arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Quiero pedirle una última reflexión y a ver, nada más que nos pudiera confirmar las fechas de los próximos debates en el mes de abril y mayo, los debates presidenciales, doctor Baños. Ahí le debo las fechas, pero ya falta una semana y cachito para abril y los otros son en mayo, pero una disculpa, Julio, no traigo aquí el calendario y he Muy bien. omitido aprendérmelas, pero en breve No, por favor. las comparto por WhatsApp para que las tengas, pero sí, ya estamos a una semana de lo de abril y estamos en mayo serán 2 de los debates. Maravilloso, pues ahí está el comentario, reitero, de nuestros 2 especialistas. Aprovecho para enviarle un fraterno abrazo y desearle una pronta recuperación a nuestro amigo don Demetrio Sode de la Tijera, que está recuperándose después de un procedimiento quirúrgico. Le mandamos un fraterno abrazo a todos los que hacemos este gran proyecto Contrastando Ideas. Agradezco a nuestros invitados de esta mañana y reiterarles nuestra invitación para la próxima semana, claro, si su agenda se los permite. Muchas gracias, arquitecto Adrián Alanís. Gracias, doctor Marco Antonio Baños. Un abrazo, pásenla muy bien. Gracias, gracias. Muy amable, auditorio, no le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas, platicaremos sobre las condiciones del deporte mexicano olímpico y lo que está pasando con las federaciones de actividades acuáticas. No le cambie, regresamos, Contrastando Ideas.